Bienvenidos a otro de los vídeos relacionados con los scripts de Linux, Bash Scripting. Hoy vamos a tratar sobre las sentencias condicionales. Este se supone que es un vídeo que va a ser bastante denso y muy importante. Vamos a trabajar con una estructura que es muy interesante y que nos va a permitir realizar muchas operaciones. Bueno, como siempre, a la izquierda una consola de comandos para ejecutar nuestros scripts y a la derecha el código fuente abierto con Gedit, editor gráfico que nos permite colorear o nos colorea el código fuente y así será un poquito más claro a la hora de comprender cómo se realizan determinadas acciones en estos scripts. Bueno, vemos que a la derecha empezamos trabajando con el condicional simple, ¿vale? El if, else, fi. Bueno, el simple sería un if a secas, ¿no? Pero le introducimos también la opción del else, pues para que si la condición inicial no se cumple, pues podamos realizar otra acción alternativa. ¿De acuerdo? Bueno, la sentencia condicional if puede ejecutarse de dos maneras. Aquí os pongo la primera forma y la segunda. En la primera forma, lo que se hace es evaluar directamente la condición de ejecución de un comando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este caso, esto que estoy marcando ahora mismo aquí en pantalla, ese grep que busca el patrón root dentro del fichero passwd de usuario, en realidad lo que se está haciendo es chequear si este comando tiene éxito. Si tiene éxito, en uno de los vídeos anteriores hablábamos del valor de $interrogación, que era una variable que guardaba el código de error de la última orden que se había ejecutado. En este caso, si esta orden devuelve un 0, que en este caso $interrogación valdría 0, quiere decir que esta orden ha tenido éxito y por tanto se ejecutaría la parte del then. En caso contrario, se utilizaría o se ejecutaría la parte del else. Esta sería una de las formas más simples de ejecutar un condicional sencillo, ¿vale? Entonces, como veis, pues aquí podemos poner que el usuario root existe en el sistema sin problema. Esto sería lo que se ejecutaría en este caso en la parte del then, y en el else aquí podríamos poner: lo siento, no he encontrado al usuario root, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esta sería una forma pues totalmente válida. Vamos a guardarla y vamos a ejecutar este script. Bueno, como veis arriba se llama condicionales 1. Vamos a añadirle los permisos a condicionales 1.sh, ¿de acuerdo? Y a continuación ejecutamos condicionales y como veis el grep se ejecuta. Veis que suelta por pantalla pues su ejecución y además el usuario root existe en el sistema. Podríamos hacer una pequeña modificación. Supongamos que no queremos que grep muestre nada por pantalla. Añadimos esto, que en algún otro vídeo también lo hemos visto. Y si ahora lanzamos, veis que ahora el resultado, pues no, o sea, la ejecución de grep no arroja nada por pantalla y sí que sale nuestro mensaje. Con lo cual, en realidad lo que estamos haciendo es evaluar esa ejecución de ese comando y efectivamente, como no devuelve ningún tipo de error, pues se ejecutaría la parte del then. Vamos a suponer que nos equivocamos. Vamos a poner root con triple O para que eso genere un error. Y si ejecutamos ahora nuestro script, efectivamente entra en la parte del else, como veis ahí, else, lo siento, no he encontrado al usuario root. Por tanto, esta sería una de las formas más sencillas de utilizar la sentencia condicional. ¿Ok? Bueno, vamos con la segunda forma. La segunda forma es una forma bastante más compleja y completa. Hace uso de una orden que es la orden test. Bueno, la orden test puede sustituirse perfectamente en un script por el doble corchete. De hecho, en la mayoría de las ocasiones vaya a ver que siempre se sustituye por el doble corchete. Y quizá en menos ocasiones vaya a encontrarla directamente escrita como test. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se ejecutaría en este caso ese if con la orden test expresada con corchete? Bueno, como veis estoy construyendo un if también del mismo tipo que el anterior y a continuación aquí entre esos corchetes que hay que hacer una indicación siempre y es que vamos a establecer aquí adentro la condición que se va a chequear. Esa condición siempre ha de estar separada por un espacio de los corchetes, tanto del de la izquierda como el de la derecha.
Si no lo separamos con un espacio, la condición no se podrá evaluar correctamente, ¿vale? Es la sintaxis de la orden test que nos pide que lo hagamos así. Por ejemplo, vamos a chequear, en primer lugar, vamos a ir haciéndolo por partes, comprobaciones sobre ficheros y directorios, ¿vale? Test te permite comprobar varias cuestiones. Una sería comprobaciones sobre ficheros y directorios, comprobaciones sobre números. También nos permite hacer comprobaciones sobre cadenas de caracteres. Cadenas de caracteres, ¿vale? Por ahora vamos a ver esa y a continuación, pues, si nos queda alguna, la veremos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una comprobación sobre fichero y directorio. Por ejemplo, vamos a comprobar que el archivo /etc/passwd existe y es un fichero regular. ¿Cómo lo hacemos? A través del modificador "-f", ¿de acuerdo? Entonces, en este caso podemos poner aquí echo el fichero passwd existe. Si no, pues echo no encuentro passwd. En teoría esto nunca va a ocurrir en una distribución de GNU Linux como la que tenemos ahora mismo, y siempre vamos a entrar en el then, ¿de acuerdo? Vamos a guardar y vamos a ejecutar por un segundito. Como veis, siempre dice el usuario root existe, porque lo teníamos por aquí en el primer if, y en este caso el fichero existe. Con lo cual, -f nos va a servir para comprobar si un fichero existe y es un fichero regular. Si quisiéramos comprobar, por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí, copiamos esto y vamos a comprobar ahora, por ejemplo, la existencia de un determinado directorio, ¿vale? Pues podríamos poner esto, el directorio etc existe, ¿vale? Encuentro etc. Entonces, en este caso, con -d nos va a permitir comprobar una ruta y si este es un directorio, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues podemos hacer una comprobación, en este caso, de directorios con -d, ¿vale? Bueno, -f, -d. ¿Qué más podemos comprobar? Podemos comprobar si un fichero es ejecutable con -x. Podríamos comprobar si es un fichero con permiso de escritura o si es un permiso de lectura lo que tiene activado ese fichero. En este caso, pues podemos hacer esto y utilizando X, W y R podríamos comprobar qué permisos tiene, en este caso, una carpeta o un fichero. ¿De acuerdo? Bueno, estas serían algunas de las opciones relacionadas con la comprobación de ficheros. ¿De acuerdo? Bueno, la orden test es una orden, como os digo, muy completa y os permite comprobar ese tipo de cuestiones. Sobre todo el que sea un fichero regular, que sea un directorio, que tenga permiso de lectura, de escritura o de ejecución. Si quisiéramos, en vez de comprobar que tenga un determinado permiso o lo contrario, en este caso intentar comprobar si no existe el fichero, podríamos integrar dentro este símbolo, el símbolo de admiración, que es como una negación, y con esto lo que estaríamos preguntando es si no existe un determinado fichero, ¿de acuerdo? Ese símbolo nos va a permitir hacer ese tipo de comprobaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso tenemos ahí una serie de opciones que podemos utilizar. Bien, vamos ahora a comprobar con la orden test, seguimos con el if sencillo, vamos a comprobar ahora situaciones que nos pueden ocurrir con números, ¿de acuerdo? Vamos a crear varias variables, en este caso número 1, vamos a introducirle el número 5, número 2, vamos a introducirle el número 9. Ahora, ¿cómo podemos hacer las comprobaciones? Las comprobaciones se hacen a través también de la orden test, de la misma forma escrita, ven el safe, pero ahora debemos de tener en cuenta que podemos utilizar los siguientes modificadores. Los voy a escribir aquí
¿De acuerdo? Mira, para comprobar igualdad utilizamos "-eq", que sería equal en inglés. Para diferencia, not equal. Para mayor que, "-gt". Para mayor o igual, "-ge". Para menor estricto, "-lt". Y para menor o igual, "-le". ¿De acuerdo? Esas serían las... Perdón, aquí cometí un pequeño error. Aquí, eso es, colocamos en este caso los guiones donde deben de estar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos comprobar si el valor de la variable número 1 es igual que el valor de la variable número 2, tendríamos que escribirlo de esta manera. ¿Vale? Entonces, echo la variable o el primer número es igual al segundo. ¿De acuerdo? Else no son iguales. En esto pues estamos comprobando igualdad. ¿Ok? Bueno, como veis el espacio que siempre separa el corchete del interior de la condición. Entonces con "-eq", igualdad, "-ne" es not equal, greater than, greater or equal, lower than, lower or equal. ¿Vale? Serían la expresión haciéndolo en inglés. No utilizamos los símbolos típicos, puesto que en este caso esos símbolos van a ser utilizados en los siguientes elementos que vamos a comparar, que son las cadenas de caracteres. Tened cuidado porque siempre se hace, en este caso, comprobaciones numéricas, es decir, lo que contiene esa variable es un número, no es el carácter que representa ese número. Como veis, no viene entre comillas. Estas comparaciones siempre van a ser útiles pues para cálculos matemáticos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la última de las comprobaciones que vamos a hacer ahora en este script, en este vídeo, que va a ser comprobación sobre las cadenas de caracteres. Bueno, la comprobación de cadena de caracteres la vamos a realizar también con la orden test, ¿de acuerdo? Y sobre todo vamos a utilizar una comparación muy típica, ¿no? Que sería en este caso la comparación de igualdad o la comparación de diferencia. En este caso vamos a crear una cadena 1 que va a ser, lunes, por ejemplo, y cadena 2 que va a ser igual a martes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo construiríamos esa comparativa? Pues de la misma manera, ¿no? Dólar cadena 1 igual a dólar cadena 2. Cadena 2. ¿Vale? Ahora veremos unos cambios que quiero que comprobemos. El save fee, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí sí estoy utilizando el símbolo del igual. En otros lenguajes de programación incluso lo habéis visto como igual. Y en alguna ocasión puede ser que os lo encontréis en algún script que otro, incluso las variables entrecomilladas a su vez. Esto asegura que ambos elementos que estamos comparando son del mismo tipo, es decir, cadena de caracteres. Y el igual, en este caso, pues podría ser válido para hacer la comparativa. Vamos a dejarlo así y a continuación lo que vamos a hacer va a ser ejecutarlo. Entonces, si fueran iguales, las cadenas son iguales, perdón. Y en el otro caso, aquí las cadenas son distintas, ¿vale? Bueno, vamos a guardar todo esto y vamos a hacer las comprobaciones. Por aquí voy a escribir un eco que nos pueda separar comprobando números, ¿vale? Por aquí y aquí entramos en comprobando cadenas. Vamos a colocarlo bien dentro de su eco que le corresponde. Ahí está, control S. Y por aquí, ya para ser un poco más ordenado, vamos a ponerle aquí comprobando ficheros y directorios. Ya lo sé que por aquí hemos cometido un pequeño error y los colocamos bien. Eso es, comprobando ficheros y directorios. Grabamos y ejecutamos. En este caso se llama condicionales 1, que lo teníamos por ahí. Borramos la pantalla y ejecutamos. Bien, como veis,
dice por aquí el usuario root existe en el sistema, estaríamos dentro de este if, que era el que comprobaba la ejecución de una orden. A continuación entramos en la comprobación de fichero y directorio. Dice por aquí que el fichero existe y que el directorio también, ¿vale? Con lo cual esta parte la salva bien, la habíamos visto antes. Y ahora vamos a ver las comprobaciones. En este caso el número 1 vale a 5, el número 2 vale 9 y ambos no son iguales, como está claro, ¿no? Por tanto dice por aquí que no son iguales. Y comprobando las cadenas son distintas. Entonces, como veis, en esta última parte, que es la que yo había comentado, que lo he escrito en un formato más cercano a otros lenguajes de programación, vamos a hacer ahora unos pequeños cambios. Vamos a eliminar estas cadenas de caracteres para que veáis que esos cambios que ahora mismo estoy haciendo, vamos a ver el efecto que tienen, ¿de acuerdo? Venga, pues lanzamos ahora, hemos guardado, lanzamos el script y como veis sigue funcionando sin problema, ¿vale? Bueno, pues con esto la orden test prácticamente está descrita y la sentencia condicional también. Hay una pequeña parte que sí que me interesa que veamos, que sería, y ya terminamos este vídeo, sería comprobar el tamaño de una variable. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si nosotros creamos una variable que se llame nombre y le vamos a meter las comillas vacías, es decir, una cadena vacía, vamos a hacer una comprobación que sería la siguiente. -z de $nombre y hacemos un then. Vamos a subir este trocito de código hacia arriba para que lo veáis mejor, ¿vale? Este then, else y fi. ¿Vale? Por aquí metemos un eco. La variable está vacía, ¿de acuerdo? Y eco, la variable contiene algo. ¿Okay? Vamos a guardar. Y a continuación vamos a borrar pantalla, lanzamos, en este caso veis, la variable está vacía, esa sería la última frase que hemos recibido. -z lo que comprueba es si la longitud de esa variable es 0, por eso la z de zero en inglés. Si nosotros metemos aquí dentro un nombre, Antonio, por ejemplo, Antonio, guardamos y ejecutamos, veis que nos dio de la orden test, bueno, pues podría hacer lo que acabo de hacer yo, un man, y nos va a dar toda esa información. ¿Veis? Por aquí hemos utilizado el -n, el -z, ¿de acuerdo? La equivalencia, estas son para números, ¿veis por aquí? Y por aquí pues tenemos algún que otro más, hemos utilizado el -f, bueno, hay otro por aquí que es el -e para ver si el fichero existe, pero en este caso el -f es un poco más completo porque este comprueba si un fichero existe y además es regular. Por aquí hay comprobadores de grupo, comprobadores de enlaces simbólicos, los permisos, lectura, escritura y demás. Bueno, pues bastante completa la orden test y la podéis utilizar, ya os digo, tanto utilizándola como test o bien utilizándolo a través de los corchetes. Pues vamos a dejar aquí este vídeo que corresponde a la utilización de la sentencia condicional if y el uso de la orden test, y nos vemos en los siguientes vídeos para comprobar las sentencias condicionales múltiples. Venga, un saludo y nos vemos en los siguientes.